Este es el primer vídeo dedicado al capítulo 2, funciones, y en él vamos a trabajar en el apartado de introducción, donde verá que realmente lo que vamos a hacer es un recordatorio de todo lo que aprendimos en fundamentos de programación. Bien, las funciones sustentan dos paradigmas clásicos de programación, que son la programación modular y la programación procedural. La programación modular es una metodología de programación que nos permite agrupar conjuntos de órdenes en módulos o paquetes. Si esos paquetes son funciones, hablamos entonces de programación procedural. Las funciones nos permiten generalizar algoritmos, nos evitan reescribir algoritmos más de una vez y nos permiten hacer abstracción procedural, de forma que empleamos las funciones como si fueran instrucciones propias del lenguaje. Las funciones nos permiten, por tanto, construir programas modulares, podemos formar bibliotecas, lo hemos visto ya durante las prácticas, y en programación orientada a objetos, las funciones se llaman métodos, y los métodos dotan a los objetos de funcionalidad, haciendo que podamos modificar, consultar los valores de los campos del objeto y facilitando la comunicación entre diferentes objetos, que en definitiva es lo que fundamenta la programación orientada a objetos. En una función o en las funciones distinguimos entre declaración y definición. Bueno, este es un apartado novedoso porque en fundamentos de programación realmente trabajábamos únicamente con funciones, con definición de funciones. El concepto de declaración de funciones no se vio entonces. La declaración de una función sirve al compilador para conocer cuál es su tipo, cuál es su nombre y para cada uno de sus argumentos su tipo. La declaración de una función termina con un punto y coma, como cualquier declaración. Realmente utilizamos el término prototipo por simplicidad, y este sería un ejemplo del prototipo de una función llamada posición máximo que devuelve un valor entero y que tiene dos argumentos formales, uno que es un puntero doble y otro que es un entero. De manera opcional se puede escribir el nombre de los argumentos, pero no es obligatorio, al menos en la declaración. En la definición de una función se especifica, por un lado, la cabecera de la función, que incluye todos los elementos de la declaración que hemos adelantado anteriormente, y ahora sí hay que especificar el nombre de los parámetros. En el cuerpo de la función se especifican las instrucciones que se ejecuta cuando se invoca a la función y están delimitadas esas instrucciones por los caracteres de llaves. Así, este sería un ejemplo de definición de función, cuya declaración la hemos mostrado anteriormente, y en esta definición encontramos la cabecera, donde ve todos los elementos que hemos nombrado en la declaración, tipo de la función, nombre de la función, y para cada argumento formal, que son dos, su tipo y su nombre, en este caso obligatoriamente. Y el cuerpo de la función, delimitado por las llaves, contiene todas las instrucciones que se ejecutan cuando se invoca a la función. Las funciones se comunican entre sí a través de los argumentos y de los valores devueltos. Deberíamos decir realmente el valor devuelto, que es el valor que la función devuelve a la función que hace la llamada con la instrucción return, excepto las funciones void. Los parámetros que se especifican en la cabecera de la función son los llamados parámetros formales. Solo se conocen dentro de la función y se usan en el cuerpo de la función. Realmente son variables locales de la función que se está definiendo. Es un tipo especial de datos locales realmente. La función accederá a los datos locales declarados en ella y a los parámetros formales no dejan de ser un tipo especial de datos locales especificados en su cabecera. Como puede ver, el ámbito de los datos incluye o hace referencia a el lugar donde esos datos se pueden utilizar. Así, los parámetros formales, en este caso lo que estamos marcando, pueden utilizarse en toda la función, en todo el cuerpo de la función.
Las variables locales pueden utilizarse desde el punto en que se declaran hasta el final de la función. Y existen variables a nivel de bloque que se declaran en un bloque y su ámbito incluye únicamente el bloque en el cual están declaradas. Los parámetros reales son expresiones que se emplean en la llamada a una función y los valores de esas expresiones son los que se utilizan para inicializar los parámetros formales. Importante, el número y el tipo de los parámetros reales debe coincidir con el número y tipo de los parámetros formales y se realiza la asociación en el mismo orden en el cual se encuentran escritos. Eso es lo que se llama la correspondencia de parámetros. En este caso tiene un ejemplo en el cual estamos llamando a la función que nos está sirviendo de guía, en este caso la función posición máximo, donde se realiza una llamada especificando dos valores en la llamada. Esos son los parámetros reales, vector y usados. El ámbito de una función incluye todas las funciones que están definidas por debajo de su declaración y hasta el final en el fichero en el que está declarada. Por lo tanto, observe que hay un paralelismo entre el ámbito de una función y el ámbito de un dato. Todas las funciones que son llamadas en un fichero han debido ser definidas en el fichero antes de ser llamadas, o bien han sido declaradas previamente. El primer caso era el que nos encontrábamos en fundamentos de la programación y ahora tenemos la posibilidad de declarar las funciones antes. Por lo tanto, considere esta posibilidad como la más adecuada. Por ejemplo, aquí tiene el caso que venimos trabajando durante fundamentos de programación. Se define una función y se llama posteriormente por debajo del lugar donde ha sido definida. Esto obligaba a que la función main fuera la última del fichero. Ahora tenemos la opción de declarar la función y una vez que esa función está declarada, ya podemos utilizarla, podemos llamarla desde esta posición hasta el final del fichero. Por eso ahora la función main no tiene por qué ser la última, de hecho no debería ser la última, de hecho debería ser la primera, y podemos realizar la llamada a la función y definirla posteriormente. Bien, podemos, ya sabe, agrupar todas las declaraciones de funciones y todas ellas en un fichero .h, de forma que cuando escribamos una línea include, todas esas declaraciones están ya disponibles y ya podemos utilizar todas esas funciones. La definición de todas esas funciones las agruparemos en un fichero independiente con extensión CPP y lo compilaremos generando un fichero objeto. De manera opcional podríamos incluso generar una biblioteca. Y aquí tiene un ejemplo. Tenemos un módulo formado por la función main únicamente, le hemos llamado principal CPP. Ese módulo tiene una línea include, de forma que incluye el contenido de un fichero .h que, como puede ver, contiene declaraciones de funciones. Por eso, en la función main podemos utilizar cualquiera de las funciones que se encuentran declaradas en el .h. En concreto, aquí tiene la función posición máximo, función que se encuentra declarada en el .h. En el fichero CPP se encuentra la definición de las funciones. Ambos módulos se compilan generando ficheros objeto que después son enlazados para generar un ejecutable. Cuando decíamos que en la llamada a una función se especifican los parámetros reales que se hacen corresponder con los parámetros formales, ese proceso, esa correspondencia de los parámetros reales con los parámetros formales, es lo que se suele llamar tradicionalmente paso de argumentos. Bien, la manera en la que se pasan los argumentos es muy sencilla, simplemente se copia el valor del parámetro del parámetro real en el parámetro formal. Por lo tanto, el parámetro real puede ser un literal, un nombre de una variable o cualquier expresión. El caso es que se calcula el valor
Si fuera una expresión, si es un literal o es una variable, se realiza una copia de ese valor en el parámetro formal. Eso es lo que se conoce, por tanto, como paso por valor. Se copia el valor del parámetro real en el parámetro formal. Si el parámetro real es una variable puntero, se realiza el paso por valor, tiene el mismo significado, se copia su contenido, que es una dirección de memoria, y por lo tanto el parámetro formal debe ser también otro puntero. El puntero que actúa como parámetro formal, por supuesto, puede acceder al dato cuya dirección contiene y podría modificarlo sin ninguna restricción, salvo que en la especificación del parámetro formal puntero se dijera de forma explícita que el dato al que referencia es un dato const, y en ese caso el puntero, el parámetro formal puntero, no podría modificar ese dato. Si no fuera así, de hecho recuerda algún ejemplo que hemos visto en el tema 1, mediante un puntero, un parámetro formal puntero, yo podría modificar datos que se encuentran en la función que realiza la llamada. Bien, como caso particular, cuando pasamos un vector a una función, recuerde que el parámetro real es el nombre del vector, realmente pasamos la dirección del primer elemento y el parámetro formal sería un puntero al tipo base de ese vector. En ese caso, no se podría modificar la dirección inicial del vector. Por eso se suele confundir y se suele decir erróneamente que el nombre de un vector es como un puntero constante. Y bien, aunque no se pueda modificar la dirección de inicio del vector, no se puede modificar v desde la función llamada, sí es posible en esa función modificar cualquier componente del vector, evidentemente siempre y cuando no se haya especificado la palabra const en el parámetro formal. Y con esto terminamos el repaso a los aspectos más importantes sobre funciones, aspectos que ya debería conocer porque todos ellos se explicaron en la asignatura Fundamentos de Programación. Continuamos con nuevos temas a partir del siguiente vídeo.